Para que sea una disentería, el paciente tiene que tener una evacuación con sangre y moco, ¿ok? Eso es una disentería. Cuando el paciente tiene más de 3 evacuaciones con sangre y moco, eso ya es un síndrome disentérico, ¿ok? Tiene que existir sangre y moco, obligatoriamente. Si hay sangre, perdón, si hay moco, no es disentería. Si hay sangre, no es disentería. O sea, si está uno o está el otro. Tienen que estar los dos para considerarse disentería, ¿ok? Y una cosa con respecto a las diarreas, no sé si fue que yo lo dije mal, las diarreas no son evacuaciones líquidas que duren 5 días, no, son evacuaciones líquidas que aparezcan en un número mayor a 3 en el día o que sea de un número considerablemente mayor al que normalmente el paciente evacúa. Y tienen que ser evacuaciones líquidas, ¿ok? ¿Estamos claros con eso? Sí, profe. Creo que fui yo la que se confundió con lo referente a la diarrea. Ajá. Ahora, la diarrea tiene su clasificación, que la diarrea se clasifica en aguda, crónica y persistente, ¿verdad? Eso se lo mostré yo en la clase de Chericha Cole, creo que fue. Ajá. Entonces, esta diarrea por lo general es una diarrea con moco y sangre, ¿verdad? O sea que el paciente puede tener un síndrome disentérico y presenta mucho dolor abdominal. En caso de que le dé a un paciente lactante, el paciente se va a ver muy quejumbroso. ¿Qué es muy quejumbroso? Llora y llora y llora y llora y llora. ¿Ok? Puede tener fiebre, ¿ok? Náuseas, pueden estar presentes los vómitos, aunque no son vómitos copiosos, puede ser 2, 3 vómitos. Y en el caso del niño ya preescolar o escolar, se va a quejar de dolor de cabeza, ¿ok? De cefalea. Las salmonelas, en el caso de la salmonela, tifimurium y enteritis, solo se replica en intestino, ¿ok? Por lo tanto, es una enfermedad autolimitada que dura 4 a 7 días y no deja ningún estado de portador, ¿ok? O sea, que el paciente tiene la enfermedad y luego de 4 a 7 días desaparece y ya después de eso, el paciente no es portador. No es que el paciente presentó la enfermedad, ¿verdad? Se curó, pero no, sigue siendo portador, sigue teniendo la bacteria en las heces. No, el sistema inmunológico del paciente se encarga de eliminar la bacteria del organismo del paciente. ¿Ok? El sistema inmunológico elimina todo. Ahora, si el paciente es un paciente inmunosuprimido, como les digo, esto se puede complicar y el paciente sí puede llegar a ser portador. ¿Por qué? Porque el sistema inmune no logra eliminar todo. ¿Sí? Entonces, en pacientes inmunosuprimidos, bueno, aquí en la imagen aparece. En pacientes inmunosuprimidos, que son los pacientes menores de 5 años, mayores de 65 años, los diabéticos, los pacientes con VIH, son los que van a presentar complicaciones. ¿Y cuáles van a ser las complicaciones que va a presentar estos pacientes? Bacteriemia, porque la bacteria puede llegar a la sangre, y después de la bacteriemia puede aparecer meningitis, osteomielitis, artritis séptica y artritis reactiva, que puede durar por meses o años, ¿ok? Muy bien, seguimos. En cuanto a la salmonela tifi, puede producir una enfermedad ya más grave, que es la fiebre tifoidea, ¿ok? O también llamada fiebre entérica. Y la fiebre tifoidea puede llevar al paciente a presentar septicemias, que hoy en día la llamamos sepsis, ¿ok? Puede presentar sepsis, como yo les dije anteriormente. Y la paratifoidea es lo mismo, o sea, es prácticamente la misma enfermedad que la fiebre tifoidea, con la diferencia de que esta es benigna y esta puede llegar a ser mortal, ¿ok? La transmisión es igualito, a través de aguas contaminadas con heces humanos, no de animales, de humanos, ¿ok? Alimentos contaminados como vegetales, crudos o no desinfectados, manos contaminadas y a través de vectores, ¿ok? Y el único reservorio, acuérdense, es el humano. Pregunta de examen. ¿Cuál es el reservorio de la salmonela? Tifi o paratifi, el humano, ¿ok? ¿Cómo se puede transmitir? El paciente va al baño, hace pupú, evacúa, se limpia, no se lava las manos, se contamina las manos con salmonella tifi o paratifi,
va y toca, por ejemplo, el pómulo de la puerta, la cerradura, y va otra persona, toca la cerradura y entra en contacto con la salmonela. Esa persona, como no se ha percatado de que está contaminada la cerradura con salmonela, se lleva la mano a la boca o va y toca los alimentos sin lavarse las manos y contamina los alimentos con salmonela. Y eso favorece las infecciones por salmonela tifo o paratifo. Ajá, la fiebre tifoidea y la la fiebre tifoidea presenta un periodo de incubación de 7 a 14 días y tiene 3 fases, divididas en 3 semanas. Primera semana, segunda semana y tercera semana, ¿ok? En la primera semana, el cuadro parece un cuadro de resfriado común, ¿ok? O un cuadro de síndrome viral. Paciente que tiene fiebre, con tos, dolor en la faringe, o sea, eso se llama disfagia, malestar general, mialgia, que dolores musculares, cefalea, anorexia, que es la pérdida del apetito. Anorexia no es la persona que está flaquita, que vomita, no. Anorexia es pérdida del apetito, dolor abdominal, ¿ok? Y puede sufrir estreñimiento. Tal cual, un paciente que tiene un resfriado común, ¿ok? Que se puede confundir con un resfriado común. No, mira, lo que tiene es una gripe, lo que llaman gripe, que eso no se llama gripe, lo que llaman catarro. El paciente tiene un catarro. Ok. Pasa la segunda semana y el paciente empieza a presentar fiebre con bradicardia. Y la bradicardia puede ser tan intensa que el paciente puede presentar síncope. ¿Qué es síncope? El paciente se desmaya. ¿Ok? Eso es importante. Paciente que presentó los síntomas gripales, ¿verdad? Entonces, llega ¿cuánto tiene? Tiene una semana. Entra la segunda semana y el paciente empieza a presentar mucha fiebre, fiebre alta de 39, 40 grados, y el paciente se desmaya. ¿Ok? Eso es síncope. Es obligatorio a esos pacientes evaluar la frecuencia cardíaca. Esos pacientes se desmayan porque como el corazón late muy lento, no bombea suficiente sangre hacia el cerebro y el cerebro se queda sin oxígeno. Y entonces como el oxígeno es digamos que la batería del cerebro, cuando el cerebro se queda sin oxígeno se apaga y el paciente se desmaya. ¿Ok? La característica que tiene el síncope es que el paciente se desmaya y a los pocos minutos se levanta y el paciente como si nada. ¿Okay? Esa es la diferencia entre síncope y desmayo. Una cosa con respecto a esto es que esto se tiende a confundir con una convulsión. ¿Ok? Si el paciente no se pone rígido, no hace movimientos clónicos, que es cuando tiembla, no hace retroversión ocular, que es cuando lleva los ojos hacia atrás, y no hace cialorrea, que bota mucha saliva, no es una convulsión. ¿Ok? Es simplemente que el paciente se desmayó producto de una bradicardia. Por eso es importantísimo, y yo hago énfasis, en que un paciente que les llegue a ustedes desmayado, tienen que evaluarle los signos vitales, porque si el paciente tiene una bradicardia, todo el mundo se va que tiene una convulsión, o le dio un SB, no, o le dio un infarto, lo más común. No, ustedes evalúan los signos vitales y con evaluar los signos vitales pueden encontrar algo muy, digamos que muy importante. Entonces, ustedes, por ejemplo, evalúan el pulso del paciente y encuentran al paciente bradicárdico, entonces quiere decir hay un problema cardíaco, ¿verdad? Por eso el corazón no está bombeando sangre correcta hacia el cerebro. Y ahí ustedes empiezan a indagar. ¿Qué tenía el paciente? No, tenía una gripecita con dolor abdominal, tenía fiebre, tos, dolores en los huesos. Ok. Y después, bueno, ya tiene una semana y siguió con la fiebre cada vez más alta y se desmayó. Coche, de palpa, tiene bradicardia. Ok, entonces lo siguen examinando. ¿Qué más va a tener el paciente en la segunda semana? Hepatoesplenomegalia, y esto es típico también. ¿Qué es hepatoesplenomegalia? Hepatomegalia, aumento de tamaño del hígado. Esplenomegalia, aumento de tamaño del vaso. ¿Ok? Además, ¿qué más van a encontrar? Linfadenopatías. ¿Qué son linfadenopatías? Ustedes palpan los ganglios del cuello, los ganglios, más que todos los del cuello, los ganglios de la región inguinal, y estos van a estar aumentados de tamaño. ¿Ok? Eso es una linfadenopatía. El paciente va a presentar también lo que es una reociola tifoidea. ¿Ok? Que es un exantema maculopapular de 2 a 4 milímetros. ¿Ok? A ver si yo tengo la imagen por aquí. Bendito, esto no cambia. Fíjense, esos punticos rojitos, eso es típico, eso cuando ustedes lo vean no se les va a olvidar.
paciente que llega con fiebre, urticaria, le palpan el hígado, está grandote, le palpan el vaso, está grandote, le palpan los ganglios, están acentuados y dolorosos, ustedes le preguntan al paciente o al familiar, ¿usted ha tenido estos punticos? No, entonces esto es una rociola tífica o tifoídica. ¿Qué problema con el nombre? Rociola tífica. La rociola tífica aparece principalmente en esta zona, en la región supraclavicular, en la región external. ¿Okay? Esto es típico, repito, es típico de la fiebre tifoidea. Usted es un paciente que vean con las características que yo les dije y le encuentren esta rociola, tienen que pensar en un paciente que tiene fiebre tifoidea. ¿Ok? Ajá. Va a seguir con el estreñimiento y además algunos pueden tener diarrea. ¿Ok? Fíjense que ya la enfermedad se está volviendo sistémica. Ya afectó al corazón, ya afectó al hígado, ya afectó al vaso y ya afectó a los ganglios linfáticos, ¿verdad? Incluso afectó a la piel porque apareció un exantema maculopapular. A la tercera semana aparecen las complicaciones. Si el paciente no se trata en la segunda semana, pasa a la tercera semana y ahí es donde se monta el gato en la batea. ¿Ok? Porque se empieza a complicar el paciente considerablemente. Ajá. ¿Cuáles son las complicaciones que va a tener el paciente? Hemorragia intestinal por necrosis de los enterocitos. Puede suceder que esa necrosis de los enterocitos, producto de la toxina TIFI, esa necrosis produzca la perforación del intestino. Si el intestino se perfora, todo el contenido del intestino cae al peritoneo y se inflama el peritoneo y aparece una peritonitis. Puede inflamarse la vesícula, ¿okay? Porque la salmonela invade la vesícula. Puede producirse una hepatitis, porque la salmonela invade al hígado, artritis, osteomielitis, miocarditis, neumonía, orquitis, inflamación de los testículos y encefalopatía. ¿Okay? Cualquiera de estas puede producir la muerte del paciente. ¿Okay? Por eso hay que tratar en lo posible que el paciente no llegue a este punto. ¿Ok? Hay que tratarlo o en la primera o en la segunda semana. En la primera semana casi nunca se trata porque obviamente es muy difícil de diagnosticarla a este nivel. Pero en la segunda semana sí se puede empezar a diagnosticar. ¿Ok? Si se diagnostica el paciente en la segunda semana, puede suceder o puede tratarse el paciente y el paciente tiene posibilidades de mejorar. Ya cuando entra en la tercera semana, estas complicaciones aparecen mayormente juntas, o por lo menos aparecen 2 o 3 de estas complicaciones. Y ahí se complica bastante la cosa y es bastante difícil tratar al paciente, ¿ok? Sin embargo, el tratamiento para la fiebre tifoidea ha evolucionado muchísimo y muchos pacientes que entran a la tercera semana mejoran también, ¿ok? Pero la idea es que no llegue a esa tercera fase. ¿Me entendieron entonces? Sí, profe. Sí, profe. Ajá. Y fíjense, este es el mecanismo que tiene la salmonella TIFI para producir la lesión en el intestino, lo que yo les mencioné. Activa su IP1, ¿verdad? Modifica el citoesqueleto de la célula, del enterocito. El enterocito permite la entrada de la salmonella TIFI al interior de la célula y en el interior de la célula es arropada por lo que es el lisosoma, ¿verdad? El lisosoma arropa la célula, se forma un fagosoma, pero como la salmonella TIFI tiene un mecanismo de defensa, que es la IP2, ¿verdad? Inhibe la acción del lisosoma y produce la necrosis del enterocito gracias a la liberación de su toxina, que es la toxina TIFI. La toxina TIFI permite, o mejor dicho, produce la destrucción del enterocito y eso permite a la célula a la bacteria, salir al tejido conectivo del intestino. ¿Dónde están los macrófagos? Los macrófagos la agarran, ¿verdad? Con el fin de eliminarla, pero la bacteria no se deja eliminar y llega al sistema retículo endotelial. Ganglios linfáticos, vaso, incluso puede llegar al hígado. Por eso es que vamos a ver hepatomegalia, esplenomegalia y linfadenopatías, ¿ok? Muy bien. Y de ahí, por supuesto, inhibe el sistema inmunológico y ya produce una invasión sistémica. La salmonella tifimurium y la enteritidis no es así, ¿ok? Es igualito, puede invadir al enterocito, ¿verdad? Igualito, pero normalmente el enterocito
logra eliminar a la bacteria con la acción del lisosoma. Y si en caso de alguna de esas bacterias pasa al tejido conectivo, los macrófagos van a ser capaces de eliminar a la bacteria, ¿ok? Por esa razón, esta infección es autolimitada. Esta no es autolimitada, pero esta sí, ¿ok? Las Salmonella typhimurium y Enteritidis tienen solamente la IP1, ¿ok? No tienen la IP2 como la Salmonella typhi. Pregunta de examen, esto que está aquí. Bueno, el nombre de fiebre tifoidea se le dio a la paciente Mari tifoidea o Mari tifi, que presentó la infección en el año 1869, perdón, en el año 1900, ya no me acuerdo ni en qué año fue que pasó esto. Esto es parte de la historia, así que esto no lo voy a preguntar. Normalmente yo la historia nunca la leo. Iba a decir una cosita con respecto a esto, a ver si está aquí. Fíjense, ¿cómo se diagnostica la salmonela? Por supuesto, en el caso de la salmonelosis, es difícil diagnosticar o diferenciar una gastroenteritis producida por Campylobacter o una gastroenteritis producida por salmonela. Es difícil. Realmente lo que nos permite a nosotros diferenciarlo es usar un coprocultivo. Muchas literaturas dicen que un paciente con una gastroenteritis no requieren de un coprocultivo, pero fíjense, si un paciente, ¿por qué no requiere coprocultivo? Porque es una enfermedad autolimitada, pero fíjense, si es un paciente que tiene diarrea con moco y sangre, hay que hacerle un coprocultivo, ¿ok? Lo primero que uno hace es un examen de ese, ¿verdad? El examen de ese lo entregan inmediatamente. Entregan el examen de ese y si ustedes observan que no hay presencia de bacterias, no hay presencia de amibiasis, ¿verdad? Porque la principal causa de síndrome disentérico es la amibiasis, no hay que mandarle antibiótico al paciente. Lo que hay que hacer es mantener al paciente bien hidratado, bien estable, mientras se hace un coprocultivo. Usted le dice al paciente, lo que pasa es que aquí el coprocultivo es caro, pero es lo más ideal. Se hace un coprocultivo y en el coprocultivo nos va a aparecer qué tipo de bacteria es la que está produciendo la gastroenteritis, ¿ok? Sí, de esa forma es que se tiene que tratar un caso de síndrome disentérico. No que, no, apenas llega, vamos a mandarle metronidazol. O no, el paciente presentó, se hizo el examen de ese, no apareció nada, pero sigue siendo amibiasis. No, porque la amibiasis no es la única. Es la principal causa, pero no es la única. Entonces, ¿qué? Repito, ustedes les hacen su examen de ese al paciente. No sale nada, mantienen al paciente bien hidratado y le mandan a hacer su coprocultivo. ¿Ok? ¿Qué puede hacerse también? Hacerse un examen seriado de ese. ¿Qué es un examen seriado de ese? Un examen de ese que se hace en 3 días seguidos. Por ejemplo, lunes, martes y miércoles, ¿verdad? Entonces, si es una amibiasis, la amibiasis va a aparecer en alguno de los 3 exámenes. Si en caso de no es una amibiasis, los 3 exámenes seriados de ese pueden aparecer limpios, o sea, puede no aparecer ninguna bacteria, ninguna amibiasis, nada de eso, ¿verdad? Pero en algunos casos puede incluso aparecer la presencia de salmonela o la presencia de Campylobacter o alguno parecido, ¿ok? Y repito, la idea es mantener al paciente bien hidratado para luego, bien hidratado hasta que tengamos al coprocultivo. Cuando tengamos el coprocultivo, ahí sí nos va a salir cuál es la causa del síndrome disentérico. Y en ese caso, mandamos tratamiento específico para la bacteria. ¿Entendieron? Sí, profe. Ajá. Ajá, seguimos. En cuanto a las pruebas, bueno, son muchísimas las pruebas. No les voy a preguntar de eso porque nosotros no nos ocupamos de eso. Eso lo hacen en laboratorio. ¿Ok? Muy bien. En la fiebre tifoidea, por supuesto, el principal diagnóstico o la principal sospecha es a través de la clínica, en los casos de los pacientes que llegan con los síntomas que yo les mencioné. ¿Ok? La parte clínica es muy sensible al diagnóstico de Salmonella typhi, ¿ok? O de fiebre tifoidea.
por la clínica podemos diagnosticarlo o podemos tener sospecha de la enfermedad y lo vamos a confirmar con un coprocultivo, con un hemocultivo o un mielocultivo. El mielocultivo vale un dineral, una platada aquí en el país. De manera que el mielocultivo, a pesar de que tiene una sensibilidad del 90%, eso es mentira que lo vamos a hacer. Y en los hospitales no está disponible. Entonces, ¿cuáles son los más fáciles de hacer? Un hemocultivo o un coprocultivo, ¿ok? Sobre todo el hemocultivo que tiene hasta un 80% de sensibilidad, ¿ok? Y en algunos casos también se pueden hacer serología, ¿ok? ¿Cuáles pruebas de serología? PCR, ELISA o reacción de Widal. Estas son un poquito caras, pero nos van a servir a nosotros muchísimo para diagnosticar la salmonela. ¿Por qué? Porque son pruebas rápidas. ¿Okay? La ELISA se hace en 1 o 2 días y la PCR se puede hacer en 1 o 2 días también. ¿Okay? Normalmente los médicos internistas mandan a hacer PCR para salmonela. Cuando tienen la sospecha clínica, toman una muestra de sangre y mandan a hacer PCR para salmonela. No proteína C reactiva, reacción en cadena de polimerasa. Esa prueba la van a ver en parasitología. ¿Ok? Esa prueba, repito, es muy útil, no es tan cara, o sea, dentro de las demás pruebas, es probablemente la más barata, y es una prueba rápida, el resultado es rápido. ¿Ok? Entonces los internistas y los pediatras recomiendan siempre usar esta. Repito, tienen la sospecha de fiebre tifoidea, mandan a hacer un hemocultivo, un coprocultivo, y toman una muestra de sangre y mandan a hacer una PCR para salmonela. ¿Ok? Y en el tratamiento, bueno, en el caso de la salmonelosis, el tratamiento es conservador, ¿verdad? No se usa antibiótico porque es una enfermedad autolimitada, solamente se usa antibiótico si el paciente es un paciente inmunosuprimido, ¿ok? Si no, no. Hay que reponer líquidos y electrolíticos, lo que les está mencionando, hay que mantener al paciente bien hidratado, ¿ok? Y repito, los antibióticos solamente en pacientes inmunosuprimidos. Y la fiebre tifoidea sí va a requerir del uso de antibióticos, ¿ok? Como ciprofloxacino, cefixima, cloranfenicol, ampicilina, amoxicilina, para de contar. De eso no vamos a hablar porque todavía no han visto fármacos. Y para prevenirlo, bueno, es evidente. Hay que hacer buenas prácticas de higiene, lavado de manos, lavar y desinfectar los vegetales, mantener los alimentos bien refrigerados, consumir agua potable, ¿okay? Que esté clorada, hervida y bien embotellada, controlar los vectores, sobre todo las moscas, las cucarachas, evitar la contaminación cruzada en la nevera, cocinar adecuadamente los alimentos, evitar alimentos preparados con huevo crudo, mayonesa, helados, aderezos, para de contar, y evitar la contaminación de sembradíos con heces humanos o animales. ¿Ok? Bueno, esto ya es cuestión del gobierno, obviamente. Muy bien. ¿Me entendieron? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Ok. No, profe. Vamos ahora con la shigella. La shigella, al igual que la salmonela, es una enterobacteria pero patógena. Epa, ¿para dónde vas? Una enterobacteria pero patógena, ¿ok? Y esta es igualito fermentadora de glucosa. Es oxidasa negativa, lactosa negativa, y esta, a diferencia de la salmonela, no es móvil, es una bacteria inmóvil, ¿ok? Y no va a producir gas. Una cosa muy característica porque las enterobacterias que fermentan glucosa producen gas, ¿ok? Por esa razón es que nosotros podemos sufrir de gases, ¿verdad? Producto de las enterobacterias. O sea, las enterobacterias que nosotros tenemos en la flora bacteriana del intestino producen gas, ¿ok? ¿Por qué? Porque al fermentar la glucosa van a producir gas, ¿sí? Pero la shigella tiene la característica de que no produce gas y eso se toma en cuenta mucho en el laboratorio. Esta bacteria no produce, no va a producir ácido sulfídrico. No sé por qué aquí dice negativo. No va a producir ácido sulfídrico. Eso es lo que diferencia a la shigella de la salmonela. Acuérdense que la salmonela sí produce ácido sulfídrico y cuando se pinta en el laboratorio se pinta de negro, ¿verdad? La shigella se pinta de rosado, no se pinta de negro, producto que no produce ácido sulfídrico, ¿ok? Y se ha demostrado,
Ajá. ¿Me van a preguntar algo? ¿No? Ok. Ajá. De acuerdo a los últimos análisis moleculares que han hecho, más o menos de 2018 para acá, cuidado si no antes, se ha demostrado que la shigella en realidad es un subgrupo de la Escherichia coli, porque guarda muchas características similares a la Escherichia coli. ¿Ok? Pero todavía sigue considerándose un grupo aparte. La shigella es un grupo aparte. Ajá, la shigella tiene varios serotipos, bastante cantidad de serotipos, y se divide en grupos, como si fuese un estreptococo. ¿Ok? ¿Qué diferencia cada grupo? El antígeno O, ¿ok? El antígeno O, el antígeno de superficie, es el que le otorga la distinción es los que ha permitido a los microbiólogos poder clasificar a la shigella, ¿ok? Clasificarla en grupos. ¿Sí? No vamos a hablar de cada característica de cada antígeno, porque eso no es necesario, pero sí es importante que sepan que la shigella, de acuerdo al antígeno O, se clasifica en un grupo A, un grupo B, un grupo C y un grupo D. Las más importantes de cada grupo son, de grupo A, la shigella dysenteriae. Fíjense el nombre, dysenteriae. Del grupo B, la shigella flexneri. Del grupo C, la shigella boydii. Y del grupo D, la shigella sonei. De estas cuatro, ¿cuál es la más frecuente? La shigella del grupo A, la dysenteriae y la flexneri. ¿Ok? Estas shigella, fíjense, cada una tiene su serotipo. ¿Ok? Y fíjense, la shigella dysenteriae va a producir una enfermedad grave. ¿Ok? Una enfermedad grave y sistémica gracias a su toxina Shiga. ¿Ok? Esta toxina Shiga es parecida a la toxina de Escherichia coli. ¿Ok? Ahora, ¿por qué si la presenta la Escherichia coli se llama Shiga? Porque la toxina se descubrió primero en la shigella. ¿Ok? Por eso se le dio el nombre de toxina Shiga. Después se descubrió que la Escherichia coli tenía una toxina similar a esta toxina. Y por la Escherichia coli enterohemorrágica, si no me equivoco. Creo que antes dije enteropatógena. Sí, creo que antes lo dije mal. La Escherichia coli que tiene la toxina Shiga es la enterohemorrágica, no la enteropatógena. ¿Ok? ¿Estamos claros? La enteropatógena sí tiene su inyectosoma, ¿verdad? Su inyectosoma igualito como la Salmonella typhi o el grupo de la Salmonella. Pero la que tiene el grupo o la especie de Escherichia coli que tiene la toxina Shiga es la enterohemorrágica, ¿ok? Corrijo porque lo dije antemano. Y se descubrió, ¿verdad? Perdón, primero esa toxina Shiga se descubrió en la shigella y luego se demostró que la Escherichia coli también tiene una toxina Shiga, ¿ok? Pero se le dejó el nombre de Shiga porque ya se había descubierto, cosas de la biología. La shigella flexneri es más común en países en vías de desarrollo. La shigella boydii tiene una frecuencia bajísima, prácticamente no se ve en humanos. Y la shigella sonei es más frecuente en países industrializados. ¿Ok? ¿Cómo se transmite la shigella? Solamente infecta a humanos. ¿Ok? Acuérdense, el reservorio de la shigella es el humano. Pregunta de examen otra vez. No infecta animales. Este es altamente infectante, o sea que se puede transmitir fácilmente de un humano al otro. ¿Ok? Y su mecanismo de transmisión es fecal oral, a través de manos contaminadas, aguas o alimentos mal cocidos, contaminados. Puede transmitirse por vectores como moscas y cucarachas. Puede transmitirse por nadar en agua contaminada, por ejemplo, de albercas, ríos o lagunas. O, que es muy frecuente también, exposición con heces durante contacto sexual, más común en pacientes homosexuales, ¿ok? En relación de sexo hombre con hombre. ¿Por qué? Porque el hombre con hombre practican sexo anal y puede ser que después practique sexo oral, ¿ok? Eso favorece la transmisión de la shigella de forma fecal oral, ¿ok? Muy bien. ¿Cuál es el mecanismo de virulencia de estas bacterias? Fíjense, la shigella cuenta con sus pilis, ¿verdad? Como toda enterobacteria. ¿Qué son los pilis? Prolongaciones que le otorga la capacidad a la bacteria para adherirse a la mucosa del intestino.
La Shigella tiene un sistema de secreción de tipo 3. También cuenta con un inyectosoma. ¿Ok? Y ese inyectosoma le permite a la bacteria utilizar sus proteínas de invasión. ¿Ok? Esas proteínas de invasión, cuando son inyectadas por el sistema de secreción tipo 3 a la bacteria, le permite a la bacteria penetrar la célula por un proceso llamado transitosis. ¿Ok? ¿Sí? Transitosis. Van a buscar, no se los voy a decir, van a buscar qué es la transitosis. ¿Ok? Porque es pregunta de examen. ¿Estamos claros? Busquen qué es la transitosis. Y lo vamos a hablar en la próxima clase. Ajá. La Shigella también cuenta con unas hemolicinas. ¿Qué ocurre? Fíjense. Bueno, ya que tanto, ya lo voy a decir. La bacteria tiene entonces su sistema de secreción tipo 3, ¿verdad? ¿Qué ocurre? A través de un inyectosoma, la bacteria inyecta sus proteínas invasivas, que se denomina proteína tipa. Esa proteína tipa invade la bacteria y modifica su citoplasma, modifica su citoesqueleto. ¿Qué ocurre al modificar su citoesqueleto? El enterocito va a englobar a la bacteria en una vesícula, ¿ok? Como si fuese un ácido graso, ¿ok? Los ácidos grasos, si ustedes vieron fisiología gastrointestinal, van a saber que los ácidos grasos se absorben por vesícula, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la entrada de la bacteria por transitosis? Consiste en que la bacteria es envuelta en una vesícula y a través de esa vesícula la bacteria es absorbida por el enterocito. ¿Ok? ¿Qué ocurre? El enterocito, a través de sus hemolicinas, logran romper la vacuola y salir. ¿Ok? En realidad la vacuola, cuando penetra la célula, es englobada por un fagosoma que contiene lisosomas, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Repito, las hemolicinas le otorgan la capacidad a la bacteria de romper la vacuola y romper el fagosoma. ¿Ok? Y una vez que entra al medio intracelular, libera unas proteínas encargadas de producir la piroptosis celular. La piroptosis celular es un tipo de apoptosis celular, es decir, una muerte celular programada. Esas proteínas lo que van a hacer es activar unas moléculas intracelulares llamadas caspasas. Las caspasas son las moléculas que activan la célula para iniciar su apoptosis. ¿Ok? Sí, pero en este caso, como no es una apoptosis mediada por la célula, sino que es una apoptosis que se produce por una proteína, se le llama piroptosis. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué es lo que ocurre después? La célula, la bacteria, bueno, después no, esto va ocurriendo de forma simultánea. La bacteria va a través de su toxina chiga, va a modificar el citoesqueleto de la célula. Cuando se modifica el citoesqueleto de la célula, la bacteria se acerca al polo basal del epitelio intestinal, ¿verdad? O al polo basal de la célula. ¿Y qué ocurre? Rompe el polo basal de la célula y entra al tejido conectivo. ¿Dónde se encuentra con quién? Con los macrófagos. ¿Ok? ¿Qué es lo que ocurre con el macrófago? El macrófago puede englobar a la bacteria y la bacteria tiene mecanismos de resistencia, la misma hemolicina, le otorga la capacidad de resistir a la acción fagocítica del macrófago. Y nuevamente ocurre lo mismo, puede invadir el sistema retículo endotelial y puede invadir otros tejidos. ¿Ok? Una característica que tiene la Shigella es que su toxina chiga tiene la capacidad de inhibir la síntesis de proteínas de una célula. Y acuérdense, la tiene solamente la Shigella dysenteriae y la Escherichia coli. La Escherichia coli enterohemorrágica. Entonces, esa inhibición de la síntesis proteica también puede producir la necrosis no solo de los enterocitos, sino de las demás células con las que se encuentran. ¿Ok? Fíjense, aquí está la toxina chiga. La toxina chiga tiene dos porciones, una porción A y una porción B. La porción B es la que le otorga la capacidad a la toxina de adherirse a un receptor. ¿Dónde se ubica ese receptor? Normalmente se ubica en el ribosoma de una célula. ¿Ok? Cuando se une al ribosoma de la célula, específicamente a la unidad 60S,
La porción A lo que va a hacer es separar las dos subunidades del ribosoma, la subunidad beta y la subunidad alfa. ¿Y qué ocurre? Cuando se separan las dos subunidades, no se puede transcribir correctamente el ADN y no se produce la síntesis de proteínas. Todo esto no tiene relación con bioquímica. ¿Ok? Esto es pregunta de examen también. ¿Cómo actúa la toxina chiga? ¿Ok? Acuérdense, tiene dos porciones. Una que lo une al receptor de ribosoma, que es la porción B, y una porción A, que es la que va a permitir separar la subunidad alfa de la subunidad beta para inhibir la síntesis proteica de las células. ¿Ok? ¿Me entendieron hasta aquí? ¿Me entendieron? Sí, profesor. Muy bien. Entonces, la shigella puede producir dos tipos de enfermedades. Puede producir gastroenteritis, igualito, muy difícil de diferenciar de la gastroenteritis por Campylobacter y la gastroenteritis por Salmonella typhimurium, que la vamos a llamar shigellosis, ¿ok? En este caso es una diarrea inflamatoria con moco y sangre, síndrome disentérico. Puede presentar fiebre, vómito, dolor abdominal y tenesmo rectal. Fíjense que es muy parecido. Es muy parecida, ¿ok? Y es un proceso autolimitado, ¿ok? Dura de 5 a 7 días. Es prácticamente lo mismo, ¿verdad? Es prácticamente lo mismo. Esto es una enfermedad muy característica de las guarderías, ¿ok? Normalmente cuando afecta a un paciente que se encuentra en una guardería, vamos a suponer, un niño presentó una shigellosis, normalmente vamos a ver que los demás niños de la guardería van a presentar también shigellosis. Lo mismo ocurre en los asilos. Cuando un anciano, un abuelito presenta una shigellosis, van los demás cayendo como piedras de dominó. Le da al otro, le da al otro, le da al otro, ¿ok? Entonces producen muchos casos, tanto en las guarderías como en los asilos, ¿ok? En el caso de la disentería basilar, que es la disentería producida por Shigella dysenteriae, es un síndrome disentérico propiamente dicho. Una diarrea con moco y sangre. Las evacuaciones tienden a ser hasta 15 a 20 evacuaciones por día. ¿Ok? Profe, se va a cerrar la reunión. Uy. Bueno, voy a cerrar y vuelvo a abrir para terminar. ¿Oyeron? Ya vamos a terminar.